Y ahora vamos a contactar con el doctor Pedro Alli, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social, porque hay una información bastante positiva para todos aquellos trabajadores que tengan que ir a aislamiento, a aislarse porque estuvieron en contacto directo con una persona con COVID positivo. Doctor Alli, buenas noches. Hola Aníbal, ¿qué tal? Un gusto, a las órdenes del equipo. Aquí junto a Carlos Troche, Mercedes Almada y Juan Cáceres, queriendo saber un poquito más acerca de esta decisión del Consejo del IPS de abonarle, digamos, no sé si el término correcto, un reposo, cuál es el término que se va a utilizar a todos aquellos trabajadores aislados por haber tenido contacto con estas personas contagiadas. Sí, efectivamente, a propuesta del presidente, conforme a indicaciones del Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, el Consejo de Administración del IPS aprobó hace ya 15 días una iniciativa muy importante y se remitió el proyecto de decreto al Poder Ejecutivo para pagar el subsidio de reposo a los trabajadores que no dan positivo, pero como están en el entorno de alguien que dio positivo, también van a cuarentena, observación o se llama aislamiento preventivo. Siempre y cuando esos trabajadores sean asegurados del IPS y siempre y cuando ese aislamiento les impida el salario, no puedan cobrar el salario por esos días, el instituto les abonará como si estuvieran enfermos, digamos, un subsidio de reposo por aislamiento preventivo. Estamos aguardando el decreto del Poder Ejecutivo, lo está tramitando el Ministerio de Trabajo. Y nada más, estamos listos para que a través de esa nueva herramienta auxiliar económicamente a los trabajadores una vez más. ¿Qué documentación necesita presentar esta persona para poder justificar que está en un aislamiento preventivo? Una constancia de aislamiento que expida el Ministerio de Salud Pública a petición del trabajador. Supongo que cuando se detecta un caso positivo en la unidad económica donde trabaja esa persona, se hará la comunicación al ministerio y el ministerio dispondrá que todo el entorno inmediato pase a aislamiento, a observación. Emitirá un documento llamado constancia de aislamiento que esa persona, ese trabajador, deberá presentar al instituto, no llevar físicamente, sino remitir vía electrónica, foto por WhatsApp. Hay muchos métodos para que no vaya a ninguna oficina. Y con eso ya nosotros verificamos, uno, que sea asegurado el IPS, y dos, que efectivamente no perciba salario durante el periodo de aislamiento, porque no hay que olvidar que el subsidio de reposo es sustitutivo del salario, no es un complemento del salario. Entonces no tiene que haber salario durante ese periodo y ahí el Seguro Social paga como si fuera un subsidio por enfermedad, el 50% del jornal de esa persona, del jornal diario de esa persona, por los días de reposo. Planteo dos escenarios, doctor. El primero, de hecho, si das COVID positivo, bueno, estás enfermo, obligatoriamente vas a una pausa obligatoria hasta tanto cumplas con los chequeos médicos. De hecho, ahí hay un reposo. Y está el otro escenario, y creo que puedo llevar como ejemplo, y creo que ya lo charlamos también, del caso de este supermercado en Luque, que la empresa decidió cerrar por esta situación e ir a 2 semanas de cierre preventivo, y 400 quedaron justamente sin la posibilidad de trabajar y de recibir salario. En ese caso se activa el sistema de IPS, doctor. Asimismo, ese es el público meta, digamos, de este nuevo beneficio, pero ojo, esos 400 tienen que ser asegurados de IPS. Yo no estoy muy seguro de que esa empresa esté cumpliendo a rajatabla con la ley del IPS. Y segundo, por supuesto, al ser un supermercado, no van a hacer teletrabajo, ¿verdad? Ahí no hay posibilidad que estén cobrando algún salario desde sus casas, por trabajo desde sus casas. Como ves, la importancia de estar asegurado en IPS ahora se ve más que nunca. Ahora, doctor, en ese punto hay que ser precisos. El trabajador aislado no tiene que ejercer o realizar ninguna actividad, ni siquiera el llamado teletrabajo. No tiene que tener ingresos por ninguna actividad a domicilio, teletrabajo, por plataforma, como se le llame. No tiene que tener, porque si tiene, no podemos pagar el subsidio.
Doctor Haley, usted decía que hace unas pocas semanas solamente 40 personas con COVID positivo de los miles son aseguradas del IPS. Hoy estamos rozando los 4.000 casos confirmados. ¿Esta cifra creció con respecto a la cantidad de asegurados afectados? No, vos sabés que IPS se mantiene en esos 40 sobre una cantidad enorme de trabajadores afectados o de personas afectadas. No sé cuántos serán trabajadores, lo cual es indicativo un poco de la informalidad del sector laboral, ¿verdad? Si 40 nomás de los 4.000 había sido que estaban en IPS, quiere decir que hay una informalidad muy grande. Estamos hablando de que acá incide el tema de los sin nexo, entornos laborales, pero si no crece esa cifra de 40 asegurados, corresponden todos a un ámbito informal de esa forma. Sí, los 40 que hoy tenemos solicitudes presentadas de COVID positivos son asegurados de IPS y tenemos aproximadamente unos 100, estimo 100 aproximadamente, solicitudes de trabajadores que no dieron positivo, pero también fueron a reposo. Ellos son los beneficiarios que van a recibir este subsidio, ni bien se apruebe el decreto y el instituto implemente el beneficio. ¿Hay un tiempo estipulado entre la presentación de esta constancia de aislamiento y el desembolso de este dinero? ¿En unas 2 semanas, 3 semanas? ¿Cuánto tiempo espera el trabajador? Y mira, el subsidio de reposo, por su naturaleza, al ser sustitutivo del salario, debe ser inmediato. En la ley del IPS dice que se pagará en un plazo de 7 días. Hoy estamos en los 15 días, por diversas razones, pero debe ser inmediato. Y aquí se nos presenta a nosotros un problema, porque cuando nosotros sabemos si un trabajador que fue a reposo a su casa tiene o no salario, recién el mes siguiente, el 20 del mes siguiente, porque los aportes se pagan por mes vencido. Entonces el 20 del mes siguiente recién vamos a saber si Pedro Haley estuvo sin salario en el mes anterior cuando estuvo 14 días en su casa. Entonces estamos buscando un mecanismo para neutralizar esa tardanza. Y lo que podemos plantear es una declaración jurada del empleador, en el sentido de que su trabajador Pedro Haley se fue a su casa y yo declaro, hago fe de juramento, yo empleador, de que el mismo está sin ingresos por ese periodo. Eso es lo que encontramos hasta ahora como una salida para no tirar a un mes el pago. Ahora, doctor, ¿ya ustedes tuvieron algún retorno desde el Poder Ejecutivo acerca de cuándo estaría emitiéndose este decreto que les permita a los trabajadores aislados acceder a ese subsidio? No, del Ejecutivo no, eso compete a los ministerios, ¿verdad? Yo hoy pude hablar con la ministra del Trabajo y ella está digamos, en los trámites, está insistiendo. Asimismo, hablé con los técnicos del Ministerio de Hacienda que están afinando el texto del decreto, porque también en el texto del decreto se va a autorizar que también vayan a aislamiento preventivo obligatorio, luego te diría, aquellos grupos de riesgo, por ejemplo, mayores de 65 que aún están trabajando, y personas con patologías de fondo, diabetes, hipertensión y otras patologías que también se tengan un alto grado de exposición. Entonces, ¿embarazadas? ¿Perdón? ¿Embarazadas también? Por supuesto, por supuesto. Por eso los grupos de riesgo. Yo no soy médico, pero entiendo que por ahí viene, ¿verdad? Eso está elaborando, afinando los técnicos del Ministerio de Hacienda con muy buen criterio. Y una vez que eso esté todo, yo creo que el Ejecutivo ya tendrá disponibilizada la firma del señor presidente. En ese caso, grupo de riesgo, por su condición, va a este aislamiento, pero va a cobrar solamente el 50% de su salario, doctor. Y siempre y cuando sea asegurado de IPS. Claro, pero solamente el 50%. Sí, porque el cálculo del subsidio ya está en la ley del IPS, porque se equipara al subsidio por enfermedad común. De hecho, el COVID es una enfermedad común, con todo su dramatismo es una enfermedad común. Y ahí el cálculo dice 50% del jornal diario de esa persona.
por los días de reposo que le prescriba el médico. Acá no va a haber una prescripción médica, va a haber un certificado de aislamiento emitido por el Ministerio de Salud Pública. ¿Hay un tiempo específico o un monto tope con el que ustedes cuenten para poder suplir esto o pagar este reposo? ¿Esto va por 3 meses, por 6 meses? ¿Se habló de un tiempo, doctor? Mira, el presidente de la institución, don Andrés Juvetti, fue muy claro en sus instrucciones a nosotros los operativos en el sentido de que estos beneficios primero son para la gente. Nosotros recibimos esa plata del Estado, 100 millones de dólares, ya la hemos ejecutado 38% en la compensación económica por suspensión a 120.000 trabajadores suspendidos, 220.000 pagos ya hicimos. Y acá tenemos una nueva herramienta, aparte del subsidio de reposo por enfermedad positiva, por COVID positivo, vamos a tener esta herramienta nueva que nos va a permitir, en el buen sentido, gastar más rápido esa plata, porque de eso se trata, de que este dinero llegue a la gente como una inyección de circulante ahí en la microeconomía diaria, digamos, llegue lo más pronto y lo más rápido posible. Esa es la instrucción y la visión que tiene el señor presidente del instituto, don Andrés Juvetti, que compartimos a rajatabla nosotros. Hoy lo escuché al ministro de Hacienda esta mañana muy temprano, reconociendo y admitiendo que había otros 100 millones de dólares preparados para IPS. ¿Manejan ustedes esta información, doctor? Sí, pero esos 100 millones de dólares, que sería la segunda cuota de la deuda del Estado al Seguro Social, estos 100 millones que estamos usando fue la primera cuota, sí, que ya viene con una finalidad predeterminada, ¿verdad? La segunda cuota sería estos 100 millones de que habló el doctor Benigno López, pero esta segunda cuota iría absolutamente en su totalidad al Fondo de Salud y al Fondo de Administración General, que son los programas presupuestarios del IPS que se encuentran totalmente descalzados por causa del bajón de los aportes que se ha dado desde febrero. Ese dinero va a ir a oxigenar un poco el funcionamiento del seguro médico del IPS para que se mantenga el nivel de atención, aun con sus luces y sombras, se mantenga el nivel de suficiencia de las atenciones. Doctor, en estos 4 meses de pandemia en Paraguay, muchísima gente estuvo en un periodo de aislamiento y de cuarentena, ya sea por casos sospechosos o contactos directos con positivos. ¿Esta nueva medida o este nuevo reposo podría tener un efecto retroactivo? Sí, desde luego que lo injusto sería que a los que ahora entren en cuarentena, digamos, le paguemos y discriminemos a los que ya estuvieron. Vamos a ver los mecanismos para ser justos con todos, inclusive con los que ya estuvieron en reposo y aún no existía esta figura. Yo soy partícipe de que le debe corresponder a todos los trabajadores formales asegurados del IPS que hayan caído en esta situación. Ahora, doctor, una última pregunta de mi parte al menos. ¿Aumentó en estos días, en estas semanas, el número, nuevamente volvió a aumentar el número de trabajadores suspendidos, incluso ya cesados definitivamente en sus puestos laborales? Mira, los números que yo tengo a un corte a hoy es que me concentro en el pago del tercer pago, del tercer pago de la compensación económica. En eso estamos enfocados y a hoy prácticamente estamos llegando de los 60.176 tercer mes de suspensión, ya estamos llegando a los 40.000 entre transferencias al BNF y transferencias a las respectivas cuentas de tarjeta de débito. Para el viernes vamos a cerrar el tercer pago, posiblemente hablaremos ahí de una cifra de aproximadamente 120.000 trabajadores beneficiados por este pago en total y de unos 220.000 pagos. La diferencia entre personas y pagos es porque hay personas que cobran 2 o 3 veces. Y recién ahí voy a saber realmente cuántos son los que ahora por primera vez, en este tercer pago, por primera vez están cobrando su primer pago. Porque es muy dinámico. Algunos ya están en el tercero, pero otros están suspendiendo ahora recién. Con relación a ese tema, doctor, bueno, cuando comenzó esta cuarentena, la suspensión temporal obligatoria porque cesaron las actividades,
fueron por 3 meses. Algunas empresas cuyas actividades todavía no están en esa fase van a seguir esperando. La ley permite hacer nuevamente la suspensión por otros 3 meses más para que pueda el empleado beneficiarse de ese subsidio, ¿o es por mes el pedido de suspensión? Mira, el Código Laboral, creo que artículo 79 dice, no dice hasta 3 meses realmente como máximo, dice, es más, dice cuando la suspensión de los contratos fuere por más de 3 meses, el trabajador tendrá la opción de desvincularse y cobrar los beneficios por desvinculación u otra opción. Lo cual hace suponer que el máximo sería 3 meses, pero en realidad en la lectura correcta y profunda del artículo 79, que cualquiera puede leer y consultar, dice cuando la suspensión fuere por más de 3 meses. Entonces hay una especie de laguna allí, porque en general todos nuestros peticionantes de compensaciones lo hacen por 3 meses como máximo. A lo mejor previendo que en 3 meses ya iban a poder reactivar la actividad, ¿verdad? Pero se están dando diversas situaciones. Muchos volvieron a los 3 meses y luego vuelven a pedir otra suspensión. Otros ahora están pidiendo, aguantaron hasta ahora y ahora están pidiendo. Pero esos son datos que maneja el Ministerio de Trabajo con más precisión. Bien, excelente. Sí, porque te decía, y esto para cerrar nada más la idea, acá la cuestión de la legislación está bien, pero la realidad es otra. Está la pandemia de por medio y hay actividades, por ejemplo, que no van a retornar todavía. El sector hotelero, el sector turístico. En la cuarta fase. En la cuarta fase. Eventos masivos. Gente que tiene justamente sus empleados en IPS, pero que la situación coyuntural de la enfermedad no les permite. Entonces, por un lado la legislación hasta 3 meses, pero la realidad te obliga a seguir posponiendo hasta lo que sea necesario y se lo autorice para la vuelta a las actividades laborales, doctor. Sí, pero no quiero nomás que se instale esa versión de hasta 3 meses. El Código Laboral dice inclusive cuando fuere por más de 3 meses el trabajador podrá desvincularse. Le da opciones al trabajador para salirse de la empresa y cobrar los beneficios por despido inclusive. O sea que de hecho hay una posibilidad de que la suspensión sea por más de 3 meses. Nosotros lo que estamos viendo en términos de asegurados del IPS que están en esta situación, por ejemplo, el sector educativo es crítico en este momento porque las clases de hecho no se van a reiniciar presencialmente, aparentemente, que yo sepa. Entonces la suspensión ya va hasta fin de año, todo el año lectivo. Ahí ya hablamos de mucho más, inclusive de 2-3 meses, hablamos de hasta diciembre, serían casi 9 meses de suspensión. Esos son los sectores críticos que nosotros tenemos que priorizar o privilegiar, digamos, normas para que reciban alguna compensación de alguna forma. El pago a estas personas que van a tener este certificado de aislamiento va a ser también vía tarjeta de crédito. ¿Cómo van a cobrar? Absolutamente todos vía BNF. BNF es nuestro banco operante en términos de subsidios de reposo, de todos los subsidios de reposo, accidente de trabajo y maternidad también. Y ahí sí tenemos otro problema porque fíjate que con esta compensación económica le estamos mandando estos días, le mandamos a BNF un volumen tan grande de gente que nos pidieron socorro. Por favor no me llenes la sala de gente porque le produzco aglomeración. Entonces decidimos hacerlo a nivel de 4.000, 5.000 por día. Y en eso estamos. Y dosificando, vamos a llegar al viernes posiblemente cerrando los 30.000 que van a BNF a cobrar en forma presencial. El resto de los 60.176 cobran por tarjeta de débito. Ahora le vamos a enviar a BNF otra vez los subsidios de reposo no positivos. Y ojalá que no sea un número también tan considerable porque le vamos a causar problemas a BNF, ya veo. Bueno, doctor, como siempre es un placer, muy amable por su tiempo, un fuerte abrazo, éxitos y gracias. A ustedes, gracias.
doctor Pedro Harley, gerente de prestaciones económicas del IPS. Yo creo que es muy claro, ¿no? Sí. Totalmente. Y un tema muy importante, Carlos Sí. y compañeros, acá decía el doctor Harley, nada más que depende de ciertos ministerios. Los ministros tienen que agilizar esto lo más rápido posible para dar un poco más de oxígeno, como se dice comúnmente, al circulante para los trabajadores suspendidos. Igualmente, si uno guarda aislamiento, necesita de ese dinero para llegar a fin de mes. Las cuentas no esperan. Y de esa manera oxigenar a la misma empresa, ¿verdad? También, pero ojo, vayan a retirar la plata después de salir la cuarentena, que no aprovechen medio de la cuarentena porque necesitan la plata y se va al BNF a formar fila. Bueno, hacemos una pausa, ¿les parece? Así mismo, ya venimos. volvemos.